Me da mucho gusto saludarles, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Le damos gracias al Señor de poder estar juntos, reunidos en su nombre, sabiendo que Él tiene un propósito bien definido, un propósito poderoso para estar con nosotros en este día, en esta tarde, y le damos muchas gracias a Dios poderlo disfrutar con cada uno de ustedes. También le damos muchas gracias a Dios por esta libertad con la que podemos nosotros reunirnos y buscarlo, considerar su palabra y compartirla a través de estos medios electrónicos. Le damos pues muchas gracias al Señor, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y bueno, pues les invitamos a que nos acompañen a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Padre, te bendecimos, te damos muchísimas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Sabemos que tú deseas habitar en medio de la alabanza de tu pueblo. Y así somos nosotros, Señor, ese pueblo tuyo que te busca, que te ama, que te sirve, que te honra. Y también, Señor, queremos bendecir tu nombre recibiendo tu palabra, considerándola y teniendo en nuestro corazón una meditación de aquello que tú hablas a nuestro corazón en esta tarde. Te damos muchas gracias también, Señor, por cada uno de los hogares que ya están sintonizando esta señal. Gracias por aquellos que han dispuesto en su corazón este tiempo, Señor, para buscarte y para escuchar aquello que tú quieres hablar a su vida. Te damos muchas gracias por cada hogar porque es una linterna, es una lámpara encendida para iluminar alrededor de cada hogar, a cada familia, Señor. Y te damos muchas gracias porque podemos nosotros participar juntos de tu presencia, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia y de tu palabra. También, Señor, queremos bendecir a cada uno de los grupos que en esta tarde se están reuniendo o los que lo hicieron en el curso de la mañana de este día. Te damos muchas gracias, Padre, por cada rincón, por cada lugar, por cada púlpito, por cada conferencia, por cada Zoom, a través de los cuales se está transmitiendo tu verdad a toda esta nación y también lo sabemos, Señor, a todo este mundo. Muchas gracias porque sabemos también que tú quieres darte a conocer a todos aquellos que te busquen, a todos aquellos que de corazón estén anhelando conocerte y servirte. Te damos muchas gracias entonces por cada ministerio, por cada congregación, por cada grupo, por cada hombre y mujer que hoy están levantando su voz para proclamar tu grandeza, tu poder, tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Te pedimos, mi Dios, alcanza, llena nuestro México de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Señor con este canto que tiene que ver con el tiempo y la administración, la buena administración de nuestro tiempo. Aleluya. Nuestro canto dice así: redimiendo el tiempo, disfrutando el tiempo, aprender del tiempo, su valor, redimiendo el tiempo, conociendo el tiempo y buscando al Señor. Redimiendo el tiempo, entregando el tiempo y sirviendo al Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Redimiendo el tiempo, disfrutando el tiempo, aprender del tiempo, su valor. Redimiendo el tiempo, conociendo el tiempo y buscando al Señor. Redimiendo el tiempo, entregando el tiempo y sirviendo al Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo
aprender del tiempo, su valor, redimiendo el tiempo, conociendo el tiempo y buscando al Señor. Redimiendo el tiempo, entregando el tiempo y sirviendo al Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Tú me diste una nueva vida, tú me diste nueva ilusión, y por eso te canto este día, desde el fondo de mi corazón. Tú trajiste una gran alegría, inundaste todo mi ser, transformaste tinieblas en día. Fue con tu gran amor y poder, y por eso en este día yo me humillo ante ti, mi Dios, y con todo lo que es mi vida canto a ti, mi gran Señor, y te digo con amor: Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Yo levanto a ti mi canto, yo levanto a ti mi voz, yo exalto tu nombre santo, yo te alabo, Señor, yo te alabo, Señor, yo te alabo, Señor. Tú me diste una nueva vida, tú me diste nueva ilusión, y por eso te canto este día, desde el fondo de mi corazón. Tú trajiste una gran alegría, inundaste todo mi ser, transformaste tinieblas en día. Fue con tu gran amor y poder, y por eso en este día yo me humillo ante ti, mi Dios, y con todo lo que es mi vida canto a ti, mi gran Señor, y te digo con amor:
Cristo, mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Yo levanto a ti mi canto, yo levanto a ti mi voz, yo exalto tu nombre santo, yo te alabo, Señor. 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 Cristo, Cristo, mi Señor. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú eres, oh Señor Jesús, tú eres todo. Tú eres todo, Señor, para cada uno de nosotros, los que te conocemos, los que te amamos, los que te buscamos de todo corazón. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias por darnos esta libertad para poderte alabar, para poderte bendecir, para poderte expresar de todo nuestro corazón todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. De qué manera has transformado esas tinieblas en las que vivíamos en tu luz admirable. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos esta libertad. Amén y amén. Pues, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno poder estar reunidos, qué bueno poder estar juntos en este tiempo especial. Un tiempo especial porque Dios está con nosotros. Y sabemos que donde Dios está, hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, hay gozo, hay vida. Y nosotros estamos gozosos, estamos contentos de poder disfrutar este tiempo delante de nuestro Dios. Todos sean cordialmente bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este tiempo que es muy especial. Muy bien, pues seguramente aquellos que nos acompañan allá en el Facebook han podido ver el título de nuestro mensaje, que es ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Y bueno, pues tenemos nosotros como referencia próxima que recientemente se volvió a mencionar en los medios el tema de la secta NXIVM, que fue un grupo creado en los Estados Unidos en el año 98, allá por Nueva York, como una entidad de autoayuda que se dio a conocer como organización de marketing multinivel. En marzo del año 18, su fundador fue detenido en Puerto Vallarta, por cierto, porque en México tenía una buena cantidad de seguidores y de llamémosle, socios, por si lo podemos decir de alguna forma.
Entonces en Puerto Vallarta fue detenido este hombre, extraditado a los Estados Unidos, en donde fue enjuiciado y condenado a 120 años de prisión. 120 años de prisión. Y todo esto por tráfico sexual, delincuencia organizada, extorsión, abuso sexual a menores y amenazas. El juicio a una de las promotoras y reclutadoras de esta secta en el curso del mes pasado es lo que trajo nuevamente a las primeras planas ese tema. Y una de las características que causó mayor impacto e indignación de todo este asunto fue que las mujeres que se involucraban en estos asuntos fueron extorsionadas, chantajeadas y marcadas con las iniciales del fundador de esa secta como si fueran ganado de su propiedad. Pero no solo aquel marcaba a sus víctimas, el diablo también lo hace, y las marcas del diablo a través de la maldad y la perversidad del mundo son marcas muy profundas, tatuadas en el corazón de quienes son esclavizados y corrompidos por el pecado. Y por eso en esta hora nos debemos de preguntar, ¿y tú de quién eres? Es una pregunta que me hago yo, es una pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos en esta tarde. ¿Y tú de quién eres? ¿A quién pertenezco? ¿De quién traes las siglas marcadas en tu ser? En el ámbito espiritual también podemos reconocer a quién le pertenecemos, por supuesto, si a Dios o a las tinieblas. Dicho así, puede parecerles sombrío a algunos que quizás pudieran decir, oye, no, eso es demasiado tajante, las cosas no son blanco y negro, eso ya raya en fanatismo. Y es precisamente por no entender la separación que debe haber entre la luz y las tinieblas que muchos se dejan seducir por las tinieblas y llegan a caer en los excesos que comentábamos hace un momento. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, nos presenta un evento famoso en el mundo de la fe por su espectacularidad. Y hoy nos va a servir como una buena referencia. 900 años antes de Cristo, Ahab, o en otras versiones, Acab, era el rey de Israel, el séptimo rey de los reyes de Israel. Y por influencia de la mujer con la que él se casó, llamada Jezabel, indujo al pueblo de Dios a la adoración a un dios pagano que se llamaba Baal. El monte Carmelo está situado en una cordillera de Israel entre Nazaret y la costa del mar Mediterráneo. Estos datos porque aparecen en nuestro relato que a continuación vamos a considerar. Elías era un profeta de Dios cuyo nombre significa Yahvé o Jehová es mi Dios. Yahvé o Jehová es mi Dios. Y cuando nos preguntamos, ¿y tú a quién le perteneces? Podríamos nosotros responder, ¿el Señor es mi Dios? Recordemos que si el Señor es mi Dios, si el Señor es nuestro Dios, si le pertenecemos al Dios vivo y verdadero, entonces nosotros no tenemos ningún trato con las tinieblas. Pero si tenemos trato con las tinieblas, aunque sea en una escala menor, eso podría determinar que no le pertenecemos en realidad a nuestro Dios, o nos pertenecemos a nosotros mismos, o le pertenecemos al príncipe de este mundo. Entonces, Elías era un profeta de Dios cuyo nombre significa Yahvé o Jehová es mi Dios, que ya había enfrentado a Ahab, anunciándole que durante 3 años iba a haber sequía por el pecado al que este hombre había inducido al pueblo de Israel, un pecado de idolatría. Y su anuncio se cumplió conforme lo vemos en el capítulo 18 desde el principio de este capítulo. Ahora, esto es lo que sucedió cuando se volvieron a encontrar Ahab y Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18. A partir del párrafo número 16, la escritura nos dice así:
Entonces Abdías, que era el administrador del rey, fue en busca de Ahab. Cuando lo encontró, le dijo que el profeta Elías estaba ahí y Ahab vino al encuentro de Elías. Cuando lo vio, le dijo: ¿qué? ¿No eres tú el que anda perturbando a Israel? Y Elías le respondió: ¿yo ando perturbando a Israel? Lo perturban tú y la familia de tu padre al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. O sea, ¿con qué autoridad este hombre está confrontando a este rey con su maldad y con su pecado? Dice, que yo ando perturbando a Israel. Lo estás perturbando tú y tu familia, dice, la familia de tu padre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir las imágenes de Baal. Pero ordena ahora, dice el verso 19, pero ordena ahora que todo el pueblo se reúna en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que Jezabel, tu mujer, alimenta. Y el párrafo 20 nos dice así: Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras él. ¿Hasta cuándo vamos a estar titubeando entre dos pensamientos? ¿A quién le queremos pertenecer? ¿Le queremos pertenecer al Dios vivo y verdadero o le queremos pertenecer al mundo? Al mundo, a las tinieblas, a Satanás, al enemigo de Dios y nuestro. Tenemos que tomar una decisión. No podemos vivir con un pie en el reino de los cielos y otro pie puesto en las cosas del mundo. La relación con Dios no debe de ser así. La suma de la maldad en la tierra es equiparable a la peor ofensa del pueblo de Dios de ir tras dioses ajenos. Es necesario que respondamos a quién pertenece nuestra vida. ¿De quién somos? Decíamos, ¿somos de Dios o somos del diablo? ¿Somos de Dios o somos del mundo? Y si alguien quiere argumentar, de ninguno, yo soy de mí mismo, me pertenezco, no soy de nadie más. Permítanme advertirle a quien diga así de su error, porque o somos de Dios o simplemente le pertenecemos al diablo. Hace muchos años, y lo hemos comentado en varias ocasiones, Bob Dylan, el cantante estadounidense, en una época en la que estuvo siguiendo a Cristo, por ahí de los años 1979, escribió un canto que se llamaba Tienes que servir a alguien. Y el coro de este canto decía: pero vas a tener que servir a alguien. De hecho, vas a tener que servir a alguien. Bueno, puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero vas a tener que servir a alguien. Y es que esa es la realidad. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, entonces no servimos los intereses de las tinieblas. Pero si estamos sirviendo los intereses de las tinieblas, entonces no estamos sirviendo los intereses del Dios vivo y verdadero. Ahora, continuamos. ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras él. Y dice el capítulo 18, y como el pueblo se quedó callado, Elías volvió a decirles. Ahora, necesitamos responder a lo que el Señor nos pregunta. Ya no es momento de guardar silencio. En ese momento el pueblo se quedó en silencio, se quedó callado, se quedó, llamémosle, impactado por la pregunta que les estaba haciendo el profeta.
porque tenían un rey que los estaba llevando a la adoración de las imágenes de dioses paganos, y por el otro lado, el profeta, hablando de parte de Dios, convocándolos a decidir si su vida iba a servir para dar gloria a Dios, o iban a seguir en esa dirección de idolatría que les estaba marcando su rey y su familia. Entonces Elías volvió a decir: el tiempo, necesitamos responder lo que el Señor nos está preguntando. Ya no es momento de guardar silencio. Es necesario manifestar nuestra voluntad sobre a quién queremos pertenecer. El mundo necesita una respuesta contundente de la iglesia del Señor. El mundo necesita darse cuenta de que hay una opción distinta a toda la maldad y perversidad que vemos día con día a nuestro alrededor. El mundo necesita que nosotros no nos quedemos callados. Necesita el mundo que respondamos si somos o no de Cristo. Pablo escribió esto a los creyentes de Éfeso, capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el párrafo 15. Al 15 al 17 la escritura dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es que el mundo que no conoce a Dios, el mundo que quiere seguir los lineamientos que el mundo está marcando, son personas necias, personas que no tienen suficiente inteligencia. Está llamándoles necios, tontos. No sean tontos, vivan como sabios, no como tontos. Y a lo mejor la gente piensa: no, yo no soy tonto, yo soy muy inteligente, tengo posgrado, tengo doctorado, tengo esto, tengo lo otro, tengo industrias, tengo por aquí, tengo por allá. Pero ¿saben? El Señor lo dijo: ¿de qué servirá al hombre que gane el mundo y pierda su alma? Es un trueque totalmente fallido para la vida del ser humano. Dice el verso 16: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Así como cantábamos en un principio, redimiendo el tiempo. Porque los días, dice aquí, son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora, si nos preguntamos: ¿de quién soy? ¿A quién pertenece mi vida? Si nosotros queremos buscar, si nosotros queremos saber la voluntad del Señor, entonces Dios nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a guiar para que podamos seguir su voluntad, para que podamos vivir de acuerdo a su palabra y para que podamos tener una vida que sea testimonio al mundo que nos rodea de que somos gente distinta, de que somos gente que puede vivir de una manera diferente a como el mundo está viviendo en la actualidad. Regresemos entonces al capítulo 18 de este primer libro de los Reyes. En el párrafo 22, la segunda parte del párrafo, dice: de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Y bueno, pues aquí el profeta estaba equivocado. Él consideraba que solamente él quedaba, pero había un remanente de los profetas de Dios que había sido guardado de la destrucción que se había desencadenado en contra de ellos. Pero entonces en este momento él no lo tenía presente. Y entonces dice: Baal cuenta con 450 profetas. Podemos pensar que estamos en desventaja ante los que hacen lo malo por su gran número. Mientras en México y el mundo salen por decenas de miles a festejar sus orgullos y las aprobaciones de leyes impías, lucimos como muy pocos los que queremos que la palabra y la voluntad del Señor sean establecidas en nuestras naciones. Pero Elías
tenía una estrategia para demostrar quién es Dios. Es importante destacar que la gente de Dios no actúa por ocurrencias, sino por revelación del Espíritu Santo en su vida. Y siguiendo esa guianza divina, el resultado será para dar gloria al Dios vivo, único y verdadero. Entonces, la estrategia de Elías fue así. El verso 23 de este capítulo 18 lo podemos considerar. Dice así: pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí, que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses, y yo también invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Aquí en esto de pedir un par de animales para descuartizar, pues también puede ser ahorita puede sonar muy agresivo y alguien dijera, pues qué culpa tenían los animales. Los animales no tenían culpa y por eso se ofrecían en sacrificio. Pero el asunto era que en ese tiempo, esa era la manera, esa era la indicación que Dios había dado a su pueblo para que pudiera entender que el pecado tiene consecuencias y el pecado tenía que ser aplicado, la culpa del pecado tenía que ser aplicada sobre aquellos sacrificios. Entonces era toda una cultura que se había desarrollado a base de sacrificios crueles, sangrientos, con este tipo de ofrendas, con este tipo de animales sacrificados. Y entonces la indicación es: ustedes van a invocar el nombre de sus dioses, yo también lo voy a invocar el nombre de mi Dios, y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta, párrafo 25 dice: Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, escojan uno de los toros, córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego. Invoquen entonces a sus dioses. Los profetas de Baal tomaron el toro que se les dio y lo prepararon. Y luego, eso de lo prepararon significa lo destazaron. Y lo pusieron, dice, el toro lo prepararon, luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, desde la mañana hasta el mediodía, invocando el nombre del supuesto Dios, aquel a quien estaban siguiendo el pueblo de Israel por indicación, por iniciativa de Ahab en esta versión. Y entonces dice: desde la mañana hasta el mediodía decían: Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía: griten más fuerte, recuerden que es un Dios. Tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertarlo. O sea, era una mofa total lo que estaba haciendo este hombre de aquel supuesto Dios al que ellos estaban invocando. Entonces ellos gritaban, a ver, déjenme hacer un comentario respecto de esto. A veces la gente dice: no, yo no molesto a Dios con mis cosas.
ya está muy ocupado con lo que tiene que hacer, las enfermedades, la pandemia, las guerras de las naciones, la violencia del narcotráfico. No, Dios ya está muy ocupado con todo eso. Yo no lo molesto con mis cosas. ¿Saben una cosa? Si Dios estuviera demasiado ocupado de todas esas cosas, no sería Dios. Es Dios porque puede atender todos esos asuntos sin ningún deterioro de la atención que Dios quiere brindarnos a cada uno de nosotros. De otra manera no sería Dios. ¿Qué Dios tan limitado si por hacer una tarea está distraído? O como dice aquí, que Dios entonces dice, a lo mejor está meditando, o a lo mejor se encuentra ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Nuestro Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Nosotros no tenemos que pensar que nuestro Dios está limitado por circunstancias. Es Dios, no tiene límites, no tiene límites ni limitaciones. Entonces ellos gritaban, verso 28, ellos gritaban más fuerte mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanzas. O sea, ahí ya se puso la cosa muy, muy sangrienta. Bueno, más, porque ya se había derramado esa sangre del toro, del toro cortado, ¿no? Entonces dice, ellos empezaron a cortarse con cuchillos y con puntas de lanzas hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Imaginemos esa escena, 450 personas haciendo eso, bañados de sangre. Dice, pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora en que se tenía que ofrecer el sacrificio, y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. El Dios de aquellos profetas no respondió el clamor de ellos. Si imaginamos esta escena, podemos pensar en 450 tipos actuando como locos, poseídos, gritoneando hasta desgarrar sus gargantas, invocando a un Dios incapaz de oír ni responder sus llamados y sus invocaciones ante la presencia del Dios vivo, representada por un solo varón que conocía y servía al Dios verdadero, cuyo nombre era Jehová o Yahvé, es mi Dios. Ante la presencia de un siervo de Dios, 450 servidores de las tinieblas no escucharon ni una voz en respuesta a sus clamores y a sus gritos y a sus ofrendas de sangre. Un solo siervo de Dios, cuyo nombre es el Señor, es mi Dios. ¿A quién le perteneces? ¿A quién pertenece tu vida? ¿A quién? ¿De quién eres? ¿Propiedad de quién somos cada uno de nosotros? Continuamos con el capítulo 18, en el párrafo 30. La escritura nos dice, entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. Recuerden que estaban en un monte. Y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Y aquí hay algo que es muy importante que consideremos. Él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. ¿Y por qué estaba en ruinas el altar del Señor? Pues porque simplemente la gente se había ido a servir a otros dioses. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo está el altar de Dios en nuestra vida? ¿Está bien guardado? ¿Está en uso frecuente o está abandonado y en ruinas, como aquel altar que arregló Elías?
Tal vez haya quienes se pregunten, pero ¿por qué debería de haber un altar de sacrificio en mi vida? ¿Que no Jesucristo ya se sacrificó por nuestro pecado? Sí, efectivamente, pero eso no significa que en nuestra vida no haya un altar donde adoremos al Señor e invoquemos su nombre y su favor. Jesús dijo muy claramente a sus discípulos lo siguiente, Mateo capítulo 16, a partir del párrafo 24. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere venir, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. En este contexto, la cruz representa el altar del sacrificio. Cada día debemos tener presente el sacrificio de Jesús, no solo en la llamada Semana Santa, y la necesidad de crucificar nuestra carne para que no vivamos de acuerdo a la maldad que el mundo exhibe y celebra, a la que nos llama constantemente para que seamos cómplices de sus perversiones y extravíos. El libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versos 10 al 15, nos enseña lo siguiente. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre. Acechemos sin motivo a los incautos, seamos como el sepulcro, como el abismo, y traguémonos viva y entera a la gente. Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos con despojos nuestras casas. Comparte tu destino con nosotros y compartiremos todos una misma bolsa, un mismo ahorro. Pero, hijo mío, no vayas por su camino, aleja tus pasos de sus veredas. Esta invitación, estos párrafos de Proverbios podrían ser la convocatoria de un grupo de delincuentes para reclutar simpatizantes y gente que luego sirva de carne de cañón. Decíamos nosotros, la cruz en nuestra vida. Dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Ese es el negarnos a nosotros mismos. Es un sacrificio. Un sacrificio, negarnos a nosotros mismos. Y puede surgir muy fuertemente en nosotros, pero ¿por qué me he de negar? ¿Que no es Dios quien me dio mis habilidades, mis talentos, mi capacidad para hacer las cosas? Sí, efectivamente, fue Dios. Pero lo que Dios quiere es que nos neguemos a nosotros mismos para que no vivamos de acuerdo a toda esa nuestra astucia. Lo que Dios quiere es que no vivamos de acuerdo a todas aquellas inteligencias nuestras que pueden llevarnos a la perdición, que pueden llevarnos a vivir una vida lejos de Dios, apartados de Dios. Recordemos que separados del Señor nada podemos hacer. Entonces, ¿cómo está el altar de tu vida? El altar de sacrificio de Dios en tu vida. Continuamos con el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, verso 31. Dice aquí, tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre
será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña, y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez, y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Y aquí podríamos nosotros preguntarnos, ¿necesitamos ver una manifestación como esa para poder definir de quién somos? ¿Necesitamos nosotros proponernos un sacrificio como ese? Algo importante que declara Elías en esta oración, cuando está pidiendo al Señor que consuma esa ofrenda. Le dice: Señor Dios de Abraham, dice, demuestra hoy que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Si se trata de nosotros pensar que somos siervos, siervas del Dios Altísimo, necesitamos nosotros considerar que solo podemos hacer aquello que el Señor nos indica que hagamos. Recordemos, servir al Señor no es a base de ocurrencias, no es lo que a mí se me ocurrió hacer, es lo que Dios me pidió que yo haga. Y eso es en la vida de todos nosotros, no tanto aquellos que predicamos la palabra como aquellos que viven la palabra. No podemos nosotros seguir consintiendo entre dos ánimos, entre dos cuestiones de ética. Seguimos al mundo en sus perversidades, en sus maldades, en su desenfreno, en su falta de moral y de temor de Dios. O vamos a ceñirnos, vamos a separar nuestra vida de todas esas cuestiones que tienen que ver con el mundo y la gente que no tiene nada que ver con Dios. Ahora, no se trata, como hemos dicho ya muchas veces, no se trata de que nosotros vivamos como ermitaños ahí apartados del mundo para no contaminarnos. No, Dios quiere que vivamos en el mundo, que seamos una luz encendida en medio de las tinieblas en donde este mundo vive. Que tú y yo podamos ser una luz encendida para resplandecer a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, aún a la gente que circula con nosotros en el metro o en cualquier transporte. Dios quiere usar nuestra vida como esa lámpara que se enciende e ilumina todo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y por eso es importante lo que declara Elías aquí, y dice que yo hago solo lo que tú me ordenas. Entonces,
necesitamos nosotros una manifestación así para poder definir de quién somos. El capítulo 18, verso 40 continúa así. Dice: entonces Elías ordenó: capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y el pueblo los capturó, y Elías los llevó al arroyo de Cisón, y allí les cortó la cabeza. Por supuesto, ahí no intervino derechos humanos. Por supuesto, ahí lo que privaba era la ira de Dios en contra de aquellos que estaban haciendo pecar a su pueblo, al guiarlos por una senda incierta, una senda engañosa para brindar adoración y culto a dioses distintos, dioses diferentes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que considerar? Podemos ver lo que Pablo escribió a los creyentes de Corinto en su primera carta, en los capítulos 1 y 3. Ya no era una cuestión de si iban a seguir o no al Señor, sino que habiendo decidido seguirle, aún había división entre los creyentes. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, a partir del párrafo 10, nos dice así: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos, porque los de Cloé, una mujer en donde había reuniones en su casa, me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas, y aún otros: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Y en el capítulo 3, el verso 3 continúa diciendo: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras hay entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguno dice: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, dice Pablo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, con estas palabras, con estas diferencias, con estos jaloneos entre un grupo y otro, entre los que decían que eran de Pedro, otros que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, y había unos, yo creo los únicos acertados, que decían: yo soy de Cristo. Y entonces la pregunta es: ¿y tú de quién eres? ¿A quién le perteneces? ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Las iniciales de quién están sobre tu piel, sobre tu corazón?
como un tatuaje indeleble. ¿Quién gobierna tu vida? La oración de Jesús en favor de cada uno de nosotros, que podemos ver en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, menciona como condición para que el mundo crea que como seguidores de Cristo guardemos unidad, que seamos uno como Jesús y el Padre son uno. Lo que Pablo ruega en el nombre de Jesús a los cristianos de esta iglesia, de esta comunidad de creyentes en Corinto, como el Espíritu a cada uno de nosotros en este día nos está invitando, es que entre nosotros no haya división y que estemos de acuerdo. Seguramente quienes nos acompañan desde el inicio de este tiempo con Dios habrán notado que cada vez que iniciamos nuestra reunión, cada vez que le pedimos al Señor que manifieste su gloria entre nosotros, le damos gracias por cada grupo donde se está predicando el Evangelio. Le damos gracias por cada hombre y mujer que son usados por Dios para que otros muchos conozcan al Señor. México necesita una predicación abundante, extensiva, sobre todo su territorio, de la palabra de Dios. No podemos quedarnos con aquellos grupos que viven encerrados en su templo, en su iglesia, en su edificio, en su auditorio. Gracias a Dios que a través de esta pandemia se han abierto todos estos medios de comunicación electrónica para que podamos nosotros predicar el Evangelio a través de todo este espacio de la red de internet. Es una bendición que podamos nosotros aprovechar toda esta tecnología, pero nosotros conscientemente damos gracias por cada ministerio que está predicando a Jesucristo. El deseo del Señor es que seamos uno. Entonces, estar de acuerdo implica que, habiendo considerado diversas opciones sobre un tema en particular, quienes opinan logren admitir una idea que pueda ser distinta a la propia, pero que al ser analizadas resulta con un mayor número de simpatizantes. Algo así como lo que acaba de suceder con las elecciones del 6 de junio. Lo mismo pasa en las iglesias. Unas ponen énfasis en un tema. Por cierto, actualmente hay muchos grupos que están predicando el fin del mundo. Bueno, ok, ellos están predicando el fin del mundo. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios para cada día de nuestra vida. Entonces, no es que ellos no tengan razón o que nosotros no tengamos razón. Simplemente somos un cuerpo y cada uno comparte de aquello que Dios le da en su corazón para hacerlo. Recordemos, no estamos por ocurrencia, es porque seguimos aquella dirección que el Espíritu de Dios nos da para poder compartir con cada uno de aquellos que nos acompañan en esta aventura de fe. Entonces, unas tienen énfasis en un asunto y a veces descalifican a las que no tienen esa misma línea de enseñanza. Que estemos unidos en un mismo sentir y parecer es lo que Dios quiere y nos da su Espíritu Santo para que lo podamos alcanzar, puesto que en nuestra naturaleza humana, previa a la comunión con Jesucristo, lo único que hay es lo que había entre aquellos, disensiones, divisiones, y presenta como ejemplo de ello la información de aquellos de la casa de Cloé que le dieron a conocer. Ahora, nosotros, ¿de quién somos? Estamos próximos a concluir nuestro tiempo con el Señor. Pablo nos confronta preguntando si acaso él había ido a la cruz o habían sido bautizados en su nombre como para que pelearan con otros creyentes sobre la importancia de su ministerio. O por Pedro o Apolos, quedando solo la afirmación de que todos somos de Cristo y en él no hay división. Entonces nosotros, ¿de quién somos? ¿Del pastor fulano? ¿Del pastor mengano? ¿Somos de la iglesia de internet?
somos de otras grandes congregaciones y ministerios a nivel mundial. Ayer me mandaron un video de un predicador, y estaba yo escuchándolo, y él decía, saludamos a nuestros amigos allá en las Bahamas, y saludamos a nuestros amigos allá en Roma y en Portugal, y saludamos a nuestros amigos. Y bueno, parece ser que este varón tiene un ministerio internacional, global. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sabemos que hay muchos que están predicando el evangelio por todos lados. Entonces, ¿de quién somos nosotros? ¿Del pastor más famoso de internet? ¿O somos de Cristo? Y eso lo tenemos nosotros que definir. Ya no podemos andar en ambivalencias. ¿Ando con el mundo o ando con el Señor? Si ustedes, deciden seguir al Señor, síganlo. Pero no sigan entonces al mundo. No dejemos que el mundo nos esté jalando para sus maldades, para sus extravíos. Es cierto, es importante reconocer aquella autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Todos necesitamos tener autoridad espiritual sobre nosotros. ¿Por qué? Porque así funciona el cuerpo de Cristo. A través de autoridad delegada de parte de Dios, a través de quienes fluye la unción de Dios, la dirección de Dios, la palabra de Dios. La iglesia de Cristo está perfectamente estructurada. Algunos piensan que la iglesia de Cristo es acéfala, pero no es así, porque en otros casos alguna religión pues tiene conocido una cabeza universal, pero nosotros tenemos una cabeza celestial, es Jesucristo. La cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo. Y de Él nosotros tomamos toda esa revelación, todo ese alimento espiritual, todo ese conocimiento, toda esa dirección que necesitamos para poder compartir con otros lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, recordemos que el único que dio su vida por nosotros fue Jesús. De manera que si hemos de responder de quién somos, con toda libertad podamos responder, soy de Jesús. Y si el mundo baila y canta por ser de otro, nosotros podemos regocijarnos y ser supremamente bendecidos por ser del Señor Jesucristo. Gózate conmigo, amado, amada. Gózate conmigo porque le pertenecemos al Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas. Aquel que tiene dominio sobre todo lo creado. No hay otro más grande. El Señor Jesucristo es Dios y nosotros podemos servirlo y amarlo con todo nuestro corazón por siempre. El libro de los Salmos, en su capítulo 1, nos enseña lo siguiente, con esto terminamos. A partir del párrafo 1, la Escritura nos dice así: Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Amados, seamos como esos que son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en su tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. ¿Por qué? Porque somos la gente de Dios. Le pertenecemos a nuestro Dios.
Aleluya. Quisiera tomar un momento para invitar a cualquier persona que nunca haya entregado su vida al Señor. Esto es simplemente un acto de fe. Es a través de nuestras palabras que podemos nosotros entregar nuestra vida al Señor. Si hay alguien viendo este mensaje que nunca lo haya hecho, le ruego, por favor, que no se desconecte sin haber hecho esta declaración primero. Dígale así: Señor, te doy gracias por permitirme entender que te necesito. Te ruego que me perdones porque reconozco que he sido pecador, pecadora. Te pido, Señor, limpia mi vida, limpia mi conciencia con la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz por mí. Y a ti, Jesús, en esta hora te entrego mi vida, abro mi corazón a ti y te recibo en él como mi Señor, mi máxima autoridad y mi Salvador, el único que tengo en los cielos para interceder por mí. Te ruego también, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y permíteme fluir en esta vida nueva que te agrada y que te sirve. Gracias, Padre. Amén. Pues muchas gracias por seguir esta declaración de fe. Bienvenidos, bienvenidas a la familia de nuestro Dios. Estamos a sus órdenes y yo sé que las personas que les hayan compartido este enlace les pueden también asesorar, dar alguna idea de cómo ponerse en contacto con nosotros si así lo desean y cómo poder continuar en su andar con Dios. Porque no es un asunto de una sola vez, es un asunto de aquí hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Pues le damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, yo quisiera que consideremos cómo quedó aquello de nuestro altar, cómo quedó aquello de a quién pertenecemos, cómo quedó. Necesitamos nosotros revisarlo y pedirle al Señor que nos ayude a mantener vigente nuestro altar de sacrificio para que cada día nosotros seamos los hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que te pertenecemos a ti, en exclusiva, Señor. Y que tú no compartes tu gloria con nadie y tampoco nos compartes con nadie. Somos tuyos en exclusiva. Nos compraste con tu sangre preciosa para que seamos tuyos, exclusivamente tuyos. Así que te damos muchas gracias porque tenemos la certeza de que te pertenecemos, Señor. Y no andamos tambaleándonos entre dos entendimientos. Sabemos que somos tuyos y queremos vivir siendo tuyos, no apartándonos de lo que tu palabra nos enseña, teniendo presente tu sacrificio todos los días y también negándonos a nosotros mismos como esa forma de disciplina delante de ti, Señor, para que podamos ser estos hombres y mujeres que tú puedas utilizar para bendecir la vida de muchos otros. Como decía tu palabra, el mundo es ese campo fértil en donde tu palabra es sembrada, Señor, para que haya mucho fruto. Te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos entender de quién somos y a quién pertenecemos para toda la eternidad. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios. Queremos despedirnos de nuestro tiempo allá en el Facebook. Le damos muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión y les mandamos un abrazo, los bendecimos y les esperamos el próximo domingo al mediodía para que podamos continuar en esta aventura con nuestro Dios. Que Dios les bendiga y los guarde siempre.